Muy buenos días, saludamos a todo el país y agradecemos la presencia de todos los periodistas que en representación de sus casas televisivas, radiales y escritas se encuentran junto a nosotros desde muy temprano para dar cobertura a la primera videoconferencia que brinda el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el Gilata, David Choquehuanca Céspedes, a quien le damos la cordial bienvenida. Adelante, vicepresidente, por favor. Un jayaya, un abrazo a todos los hermanos y hermanas que están participando de esta conferencia. La humanidad, el mundo, nuestro planeta Tierra, nuestra madre Tierra, nuestra Pachamama, está atravesando una crisis múltiple, energética, financiera, hídrica, alimentaria, institucional, crisis de valores, crisis climática y últimamente la crisis sanitaria. Todo esto provocada por el modelo de desarrollo occidental capitalista. Todo está en riesgo. Nuestros ríos están en riesgo. Nuestras montañas están en riesgo. Nuestros animales están en riesgo. La vida está en peligro. Es urgente tomar medidas globales para evitar un colapso total de la humanidad y el mundo. Es urgente reencontrarnos con nuestra madre tierra, con nuestra Pachamama, cuidarla, respetarla, convivir en armonía, complementariedad y equilibrio con ella y devolver la belleza a nuestra madre tierra, sanar a nuestra madre tierra. El ser humano dejó de ser ese ser humano integral, parte de la naturaleza. Nos hemos separado de nuestra madre tierra, estableciendo una lógica de dominación sobre la naturaleza, convirtiendo todo en mercancía, el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad. Por ello, desde que los países firmaron la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para tratar la crisis climática, expresamos desde Bolivia, desde los pueblos indígenas, nuestra preocupación por la vida. Y advertimos al mundo sobre la importancia del reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra. El año 2010, los pueblos del mundo organizamos en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, la primera conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la Madre Tierra, donde participaron delegaciones de 142 países. En la conferencia se proclamó la crisis de la civilización occidental. Se identificó con claridad que es el capitalismo la causa estructural del cambio climático. Se reflexionó sobre la necesidad de una declaración universal de los derechos de la Madre Tierra. Se exigió que se promueva el pago de la deuda climática a los países en desarrollo y que se luche contra los mercados globales de carbono y mercantilización de la naturaleza. También se concluyó que se promuevan acciones para limitar el incremento de temperatura por debajo de 1 grado centígrado. Y desde ese entonces participamos en las diferentes COPs, llevando la voz de nuestros pueblos y nuestras culturas, exigiendo a los países desarrollados a que asuman sus responsabilidades para enfrentar esta crisis climática. En 2015, nuevamente, los pueblos nos convocamos en Tiquipaya, Cochabamba, a la segunda Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y Defensa de la Vida. En esta conferencia se declaró la necesidad de avanzar en el modelo de civilización del vivir bien, que valore la cultura de la vida, la cultura de la paz, así como continuar con la lucha contra los intereses capitalistas que van en contra de la vida. También, entre otros temas,
se ratificó la posición de exigir a los países desarrollados metas de reducción de emisiones de carbono de manera ambiciosa, basada en las responsabilidades diferenciadas, así como la propuesta del Tribunal Internacional de Justicia Climática. Con estos mandatos, Bolivia participó en la COP21 sobre cambio climático de París. La posición de Bolivia se articuló en torno al respeto de la madre tierra, la distribución del presupuesto de carbono en el marco de la justicia climática, la equidad y responsabilidad comunes pero diferenciadas, y en la exigencia de una fuerte ambición para trabajar en temas de mitigación, adaptación, así como en la provisión de financiamiento hacia nuestros países. Algo importante a destacar en el Acuerdo de París es el consenso alcanzado con los países desarrollados para limitar el aumento de la temperatura a 2 grados centígrados y hacer los máximos esfuerzos para lograr un incremento por debajo de 1,5 grados centígrados con relación a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reducirá significativamente los riesgos y los efectos del cambio climático. También logramos incorporar en el Acuerdo de París un marco de enfoques no basados en los mercados como uno de los instrumentos para la implementación del acuerdo, construir una plataforma de pueblos indígenas y comunidades locales y cambio climático, avanzar en enfoques alternativos de mitigación y adaptación para el manejo integral y sustentable de los bosques, entre otros temas. El Acuerdo de París determina el establecimiento de contribuciones voluntarias de los países para reducir sus emisiones de carbono, pero en la práctica este acuerdo nos está llevando al abismo. Observamos 3 temas con particular preocupación. Primero, el mundo requiere de una reducción de emisiones significativas para mantener la temperatura por debajo de 1,5 grados centígrados. Recording in progress. Que están haciendo los países desarrollados y con altas emisiones históricas de carbono son muy pobres y no son suficientes para alcanzar este objetivo. Existe una brecha gigantesca entre lo que exige el planeta para detener la crisis climática y lo que están haciendo los países, en particular los países desarrollados. Segundo, que los países desarrollados están pasando poco a poco la carga de la crisis climática sobre los hombros de los países en desarrollo, lo cual es totalmente inaceptable. Tercero, en este nuevo acuerdo mundial sobre cambio climático, los países desarrollados han impulsado el objetivo de emisiones netas cero hacia el 2050, que significa que se puede seguir realizando emisiones con tal de que se tenga la capacidad de remover esas emisiones de la atmósfera hacia el 2050. Esto hace de que corramos el riesgo fatal de estar sobre 1,5 grados en los próximos años y ya en esta década. Es una mentira decir que los compromisos de emisiones cero hacia el año 2050 son una solución al cambio climático. Esto simplemente significa eludir la responsabilidad, disfrazar la inacción climática y aumentar las emisiones de carbono a la atmósfera. Por ello, desde Bolivia somos firmes en expresar que los próximos 5 años son decisivos si buscamos detener el colapso climático. Necesitamos actuar de forma urgente en los próximos 5 años si queremos establecer una trayectoria consistente para reducir la temperatura por debajo de 1,5 grados centígrados. Para ello se requiere luchar por la reducción real de emisiones ahora. Además, tenemos que desenmascarar las soluciones falsas a la crisis climática
como son las soluciones basadas en la tecnología y las soluciones basadas en la naturaleza. Estas soluciones no significan otra cosa que mercantilizar y desnaturalizar a la madre tierra y deshumanizar a los seres humanos. Los pueblos del mundo no podemos mirar desde el palco o estar con las manos cruzadas frente a la agonía de nuestra madre tierra. Es nuestra obligación aportar con propuestas reales de solución a la crisis climática y salvar a nuestra madre tierra. Por ello, hemos elaborado una propuesta que entendemos es la única opción para dar una salida seria y responsable a la crisis climática que estamos viviendo. Nuestra propuesta se denomina llamado a una acción urgente y equitativa para frenar el colapso climático y restaurar el equilibrio con nuestra madre tierra. Esta propuesta ya ha sido presentada el día de ayer a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Si somos muchas voces proponiendo una solución factible y real, podremos hacernos oír en la COP26 con mucha fuerza. Tenemos que ser capaces de cambiar el escenario de las negociaciones sobre el cambio climático y encauzarlo por el camino correcto. ¿Qué estamos proponiendo? Proponemos la necesidad de iniciar la reducción real de emisiones ahora, principalmente por parte de los países desarrollados, que son también los países más contaminadores. Proponemos que los países desarrollados se comprometan a una reducción real de las emisiones de carbono mediante un plan o trayectoria para limitar el incremento de la temperatura por debajo de 1.5 grados centígrados con relación a los niveles preindustriales. Proponemos mayores niveles de ambición de los países desarrollados. Para alcanzar el objetivo de salvar a la madre tierra, planteamos que los países desarrollados que cuenten con emisiones acumulativas históricas significativas hagan un compromiso voluntariamente vinculante de aumentar los recortes de sus emisiones adicionalmente en 20 gigatoneladas anuales a las que ya se habían comprometido. Esto significa que estos países tenemos que multiplicar sus niveles de ambición entre 5 a 10 veces, elevando las metas de sus contribuciones nacionalmente determinadas para el 2025. Esto es un nuevo plan de emergencia que le llamamos trayectoria de defensa de la madre tierra, tomando en cuenta las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Proponemos cumplir con la compensación a los países en desarrollo ahora. También los países en vías de desarrollo deben reducir sus emisiones, pero en base al financiamiento, transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades que se han comprometido a otorgarles los países desarrollados. Los países desarrollados deben cumplir sus compromisos de compensar a los países en desarrollo mediante la provisión de financiamiento y transferencia de tecnología, así como asistencia para el incremento de las capacidades de los países en desarrollo. Adicionalmente, los países desarrollados deben apoyar a los países en desarrollo para enfrentar los enormes desafíos que son producto de la triple crisis actual de salud, reactivación económica y crisis climática, incluida la liberación de patentes de vacunas COVID-19 y otras necesidades médicas relacionadas con la pandemia. Los países desarrollados deben eliminar las sanciones unilaterales contra terceros países que lo único que provocan es profundizar tanto la crisis climática, la crisis sanitaria, la crisis alimentaria y la pobreza. Proponemos llevar adelante urgente Asamblea de la Tierra en las Naciones Unidas.
como dijo el secretario general de las Naciones Unidas en su informe sobre armonía con la naturaleza. Entre comillas, la Asamblea General debe considerar la posibilidad de reunirse como Asamblea de la Tierra, donde los paradigmas no antropocéntricos o centrados en la Tierra, que continúa evolucionando, pueden seguir desarrollándose y encontrar su lugar en el multilateralismo. Cierra comillas. Los países y la Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas deben apoyar el desarrollo de una Asamblea de la Tierra también ahora. Por ello, invitamos a los pueblos y organizaciones de la sociedad civil, a los pueblos del mundo, a respaldar esta propuesta de Bolivia y de los pueblos del mundo con el fin de reorientar las discusiones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y poner la COP26 de Glasgow en la dirección correcta para bien de los pueblos, la humanidad y todos los seres vivos de la Madre Tierra. La COP26 en Glasgow es el momento de frenar la hipocresía con la Madre Tierra y demostrar claramente que hay una voluntad real en los gobiernos de impedir su colapso. Un gran cambio es necesario. Volver a nuestro camino. Volver al camino de la hermandad, de la complementariedad, del consenso, del equilibrio, del respeto, de la paz y cuidar nuestra Madre Tierra. Jayaya los pueblos del mundo. Jayaya nuestra Pachamama. Gracias por su deferencia, señor vicepresidente. Complacidos por su asistencia e interés en esta temática, destacamos la participación de los medios de comunicación a nivel nacional. Nos reencontramos en otra oportunidad. Permiso.